Generalmente pasando una semana vamos a tener este espacio que fundamentalmente ha sido pedido por los medios de comunicación. A veces necesitan aclarar cualquier tema de coyuntura o algún tema vinculado a los programas, entonces vamos a abrir esto más que como una rueda de prensa, como un espacio en donde ustedes pueden tener toda la libertad de preguntar las cosas que se requieran aclarar. Entonces con esto les dejo esa posibilidad. Para que nos explique un poco cómo está el tema. Sí, salieron ya todas las resoluciones, de los 68 estudiantes del Colegio Mejía, 42 estudiantes se reintegran ya al establecimiento educativo, estuvieron reintegrándose desde la semana pasada, hoy se reintegrarán los estudiantes restantes, y 26 estudiantes fueron separados del establecimiento. Se están teniendo justamente el día de hoy reuniones con los padres de familia para darles las notificaciones correspondientes e indicar a qué establecimiento se les reubicará o en qué establecimiento serán reubicados. Acá todos debemos tener claros que estos 26 estudiantes estuvieron inmersos en un juicio penal. De estos 26 estudiantes, me parece que 8 estudiantes fueron declarados culpables, autores del delito, y el resto de estudiantes, los 18 estudiantes, fueron también declarados cómplices de un delito. Es decir, ahí la función judicial determinó la responsabilidad de cada uno de estos estudiantes. Y nosotros lo que hicimos es instaurar los procesos disciplinarios internos. La providencia de los jueces respectivos decía, como no podría ser de otra manera, decía que nosotros debemos garantizar el derecho a la educación, eso es un mandato constitucional, decía también que deberían ser reinsertados en el sistema educativo, pero nunca dijo que deben ser reinsertados en el mismo establecimiento, es decir, en el colegio, en el Instituto Nacional Mejía. Y en ese sentido, claro, primero cumpliendo con el mandato de la Constitución de garantizar el derecho a la educación, los 26 estudiantes que han sido separados del Mejía están siendo reubicados en distintos establecimientos cercanos a su domicilio, en unos casos, y en algunos casos en donde se requiere también un trabajo socioeducativo especial, se los está insertando en educación a distancia. ¿De qué depende en cada caso el hecho de que vuelvan a un colegio presencial o un sistema a distancia? En los casos en donde judicialmente se determinó que eran autores del delito, están siendo ubicados en educación a distancia y van a tener un acompañamiento socioeducativo, psicológico, estos estudiantes. Y en el caso de los estudiantes que fueron declarados cómplices, ellos están siendo reubicados en establecimientos educativos cercanos a su domicilio. Bueno, estamos en este momento definiendo cuáles establecimientos, estamos en esto conversando también con los padres de familia porque aquí hay corresponsabilidad, entonces con los padres de familia también tenemos que hacer estas definiciones, porque no solo deberemos trasladarlos de establecimientos, sino que debemos trabajar conjuntamente para que en el futuro el estudiante no cometa este tipo de acciones que atentan contra la sociedad y le dañan a él mismo, le provocan afectaciones. Entonces, estas conversaciones se están teniendo el día de hoy con los padres de familia. En principio se han establecido, se han dado instituciones tentativas y daremos la noticia de en qué establecimientos se reubicaron una vez que terminen las reuniones que estamos sosteniendo con los padres de familia. Ministro, buenos días. Cristina Herrera de RTS. Simplemente una precisión con respecto a lo que usted está diciendo. ¿Estas instituciones son fiscales o son particulares? Tal vez los padres tienen que pagar algún rubro. No, en el caso de todas las reubicaciones a un nuevo establecimiento educativo,
son a establecimientos educativos fiscales, es decir, no tiene ningún costo para el padre de familia. En el caso de educación a distancia, nos estamos apoyando con IRFEYAL, por ejemplo, para proveer este servicio educativo. Ya. Perdón, solamente una precisión. El último día que se realizó la huelga de hambre justamente los padres de familia, se encontraban ahí algunos estudiantes. Ellos, no sé si realmente serán del grupo de los que fueron reincorporados o no, pero era evidentemente los que ya tenían los trabajos que les habían enviado justamente los profesores. Ellos decían que estaban retrasados con respecto a los trabajos que les habían enviado, que no los calificaban, que tenían esa incertidumbre. ¿Qué pasó con los estudiantes que serán y que fueron reubicados? ¿Se les devaluaron estos trabajos van a suplir, si se puede decir de esa manera, su distancia del colegio? Un poco cómo se evalúa eso. Bueno, se estaba haciendo el seguimiento. Ya el rector del Colegio Mejía nos ha entregado el informe que sirvió de base para la toma de decisiones en las juntas de administración de conflictos, pero ya en el traspaso a otro establecimiento, también desde las autoridades del colegio se deberá preparar un informe más bien académico, un informe de lo referido a la educación, a qué pasó con sus tareas, a las áreas donde se necesita refuerzo. Y lo que sí vamos a hacer es, en el establecimiento de acogida, facilitar el que si hay algún retraso, ellos se puedan igualar con prontitud. En el mismo colegio, o sea, nosotros, no, en el establecimiento de acogida. Y claro, en algunos casos en donde se quedaron en el Mejía, ¿no? El caso de los 42, el propio colegio deberá hacer el seguimiento. Hasta donde nosotros tenemos información, la mayoría de los casos sí se cumplieron con las actividades, se estuvo monitoreando, los profesores tienen la responsabilidad de igualar a los estudiantes con tareas, es decir, si es indispensable hacer un trabajo especial con ellos y darles un apoyo adicional, se deberá dar ese apoyo, pero esa ya es responsabilidad del propio establecimiento. Nosotros creemos que no, que si se toman las medidas pedagógicas en el establecimiento de acogida no va a haber ningún inconveniente. O sea, recordemos que incluso la matrícula extraordinaria o excepcional que se tenía reglamentado se podía hacer en los establecimientos educativos hasta el mes de diciembre de cada año. Es decir, pedagógicamente se puede nivelar, se puede igualar estos 30 días de inasistencia que tuvieron estos estudiantes. O sea, no hay mayor inconveniente. Sí hay que hacer un trabajo especial, un trabajo que no le corresponde solo al establecimiento educativo, un trabajo que tiene que hacerse también con los padres de familia, porque primero se debieron haber cumplido las tareas dirigidas que tenían, y después, si se requiere un esfuerzo, el propio estudiante deberá hacer ese esfuerzo para nivelarse y tendrá un facilitador que es el propio docente de cada materia y las autoridades del establecimiento educativo. ¿Qué pasa, ministro, con los 42 estudiantes restantes de otros colegios? En algunos casos ya se había informado que alrededor de 10, 12 habían sido ya reintegrados a clases. ¿Qué pasa con ellos? En todos los casos en donde el parte policial fue de que los estudiantes se los rescató de una situación de peligro, tuvieron una sanción similar a la de los 42 estudiantes del Mejía, es decir, 30 días de suspensión y se reintegraron al establecimiento educativo. En el caso del Colegio Montúfar, 10 estudiantes fueron ya sancionados con la separación del establecimiento y seguramente el día de hoy me llegará el informe de los 3 estudiantes restantes que hasta, no les puedo decir en qué establecimiento fueron reubicados, pero el día viernes se resolvió también que esos 3 estudiantes sean separados. Es decir, en definitiva, separados de establecimientos educativos fueron 13 estudiantes del Montúfar y 26 estudiantes del Colegio Mejía. El resto de estudiantes fueron suspendidos con 30 días.
Ministro, el plazo para que estos 26 y los 13 sean reinsertados en otros, ¿cuál es? Esta semana. En esta semana. Esta semana. Hoy día se están reuniendo con los padres de familia y en esta semana ya se hará la reubicación de los estudiantes. Por ejemplo, ellos tendrían que ir, no sé, las 2 primeras semanas con uniforme, ya tendrían que ir ¿se les va a dar algún plazo para que ellos también puedan adquirir? Porque ya tenían los uniformes de los colegios. No, esta semana estamos conversando con los padres de familia y evidentemente no se les va a exigir uniforme los primeros 15 días, ellos tendrán que hacer un proceso de adaptación y se irá regularizando su permanencia en el nuevo establecimiento durante los próximos 15 días. ¿Cuál es la posición de los padres de familia ahora que dicen que están manteniendo conversaciones? Bueno, comenzaron las conversaciones con los padres individualmente, ¿no? Porque ya esto es un tema individual de cada estudiante, de cada padre de familia. Comenzaron el día de hoy. Yo creo que los padres de familia fueron mal utilizados por intereses políticos. El abogado de los padres de familia, este abogado de apellido Realpe, es un abogado que donde puede encontrar conflicto, donde puede encontrar algún motivo para oponerse a las decisiones de gobierno, ahí está presente y creo que les mal informó. Por ejemplo, les mantuvo durante todo este tiempo engañados en relación a qué decía la providencia que se emitió desde la función judicial. O sea, él les tenía convencido a los padres de familia que esa providencia implicaba la reinserción y que los jueces estaban ordenando la reincorporación en el propio establecimiento. Y eso no es así. No es cierto. Este abogado ha estado durante todo este tiempo diciendo que va a enjuiciar al ministro del Interior, que va a enjuiciar a los policías, que va a enjuiciar al ministro de Educación por desacato. Hasta ahora no hay ninguna denuncia en ningún lado, ni ha iniciado ningún proceso porque no tiene las pruebas ni el fundamento para iniciar estos procesos. Sin embargo, con estos engaños los mantuvo en la incertidumbre a los padres de familia, los indujo a que tomen acciones extremas como una huelga de hambre, que no podía una huelga de hambre obligarnos a nosotros a incumplir la ley, ¿no? Y en este sentido yo aspiro que en el trabajo conjunto que hagamos con los padres de familia, logremos más bien una inserción, una reinserción de estos estudiantes al sistema educativo, una reinserción que signifique para ellos un trabajo en donde integralmente podamos garantizar que se gradúen, pero sobre todo que aprendan que siempre los seres humanos somos responsables y debemos ser responsables de nuestros actos, de las consecuencias de nuestras acciones, y ahí les vamos a dar todo el apoyo a los padres de familia para que esto, que es una experiencia dura, una experiencia que yo entiendo es difícil, muchos padres de familia habrán soñado con que sus hijos se gradúen en los colegios donde estaban. Yo entiendo lo duro de esta experiencia, sin embargo, creo que podemos utilizar esta situación de tal manera que potenciemos la formación de nuestros hijos. Entonces, la invitación a los padres de familia es hacer ese trabajo conjunto y que superemos este mal momento y más bien de esto saquemos lecciones que nos sirvan a todos, a autoridades, que nos sirvan a padres de familia, a estudiantes, y que rápidamente podamos igualar este tiempo que en definitiva sí han perdido nuestros jóvenes y que puedan muchos de ellos graduarse sin ninguna novedad en el próximo mes de julio. Ministro, justo a esto último quería yo apelar. Es el tema de han estado tanto tiempo fuera de las aulas, son reubicados en un establecimiento extraño para ellos. A estas alturas del ciclo escolar, a punto de graduarse, ¿hay alguna disposición específica a los nuevos establecimientos que les van a recibir, no sé, tal vez para un proceso de nivelación,
un sistema intensivo, no sé a nivel educativo cuál sea la decisión, como para que ellos puedan recuperar ese tiempo y no tengan problemas, tomando en cuenta sobre todo esto último que decía, ya están para graduarse la mayoría, ¿no? A ver si es que hay alguna disposición específica. Bueno, hay ministro. una disposición clarísima. La primera disposición fue que los establecimientos educativos donde estaban los estudiantes deban enviarles tareas dirigidas, de tal manera que se minimice al máximo el retraso que podrían tener. O sea, obviamente no es lo mismo estar en clases que estar fuera de clases haciendo tareas. Ese informe nos deberán presentar las autoridades educativas ya de manera inmediata. Y en el nuevo establecimiento también la disposición es que se entienda la situación que atravesaron estos jóvenes y que se trabaje con ellos de tal manera que si existiese algún rezago, inmediatamente se pueda saldar. Afortunadamente, el tiempo que tenemos es suficiente antes del cierre de año lectivo para que esto no altere en lo más mínimo el pase de año para aquellos que estaban en un nivel inferior al de tercero de bachillerato y el grado de quienes estaban en tercero de bachillerato. Usted hablaba de lecciones que les queda a los muchachos. A todos, lecciones que nos quedan a todos. Bueno, la primera gran lección que debemos asumir es el hecho de que existe una normativa vigente, que nosotros debemos conocer esa normativa y en función de esa normativa saber que los actos van a tener una consecuencia y asumir con responsabilidad la consecuencia de cada uno de nuestros actos. Lo segundo, y creo que es la mayor lección de este proceso, es que efectivamente los estudiantes deben ser rebeldes. La rebeldía debe ser una característica fundamental de los estudiantes, pero que ya no podemos confundir rebeldía con vandalismo, rebeldía con actos delincuenciales, ya no podemos victimizarnos cuando violentamos la ley. La rebeldía tiene que ser para la construcción, nosotros necesitamos estudiantes rebeldes que construyan. En todo este proceso, una de las cosas que ha salido también es, y como algo muy rico de este proceso, es el despertar de grupos estudiantiles que precisamente levantan una bandera rebelde, pero que saben que su rebeldía se debe canalizar hacia la construcción. Y entonces se está trabajando con estos estudiantes precisamente para implementar las reformas, transformaciones que sean necesarias en el sistema para garantizar que en este proceso de transformación de la educación los principales beneficiarios sean precisamente ellos. Y lo otro, o sea, que para mí es la gran lección, o sea, quizá una de las mayores lecciones personales que he asumido en este proceso, es que no estamos definitivamente concibiendo la educación con principios de corresponsabilidad. Parecería que se nos entrega a los estudiantes al sistema educativo, en algunos casos, y los padres, una vez que se les entrega a los estudiantes al sistema educativo, como que se desentienden del proceso de formación. Entonces, una de las grandes lecciones que nosotros estamos asimilando de este proceso es el trabajo con los comités de padres de familia, un trabajo mucho más estrecho, para que todos tengamos un rol que jugar en este proceso de formación. Es decir, hay que acercar a la comunidad educativa, el diálogo entre todos es fundamental, y con ese diálogo nosotros dejamos definitivamente por fuera a este grupo de instigadores que de manera profesional intentan utilizar a los estudiantes como carne de cañón en todas estas protestas y demás. Entonces, creo que esas son las lecciones. Nosotros hemos iniciado trabajo con padres de familia, hemos iniciado un trabajo directo también con colectivos estudiantiles propositivos, y de esta manera creo que estamos asumiendo corresponsabilidades en el sistema educativo. Ministro, simplemente una precisión, mil disculpas. 13 estudiantes de Montúfar y 26 separados. 13 estudiantes en total del Montúfar. Del Mejía, 8 declarados autores del delito, ¿cuántos cómplices? Son 18 cómplices, pero nosotros no hemos hecho esa declaración. O sea, esas fueron
Esos fueron los dictámenes judiciales. Ahora, nosotros sí tomamos también como insumo para la toma de decisiones de la Junta de Administración de Conflictos, tomamos la información la información que nos entregó el rector de cada uno de los establecimientos, como los informes de policía y los informes que venían del sistema judicial. No tengo el dato, les podría precisar el dato. Ministro, ¿cómo van con las reuniones que va a tener usted con los estudiantes que se habían planificado para cada lunes? Bueno, el día de hoy arrancamos con las reuniones de los lunes. Comenzamos a las 7 de la mañana, o sea, para poner en contexto. Nosotros tenemos reuniones de planificación y seguimiento todos los días lunes. Es habitual en el Ministerio de Educación. En estas reuniones participan de manera presencial los subsecretarios nacionales, a través de videoconferencia los coordinadores zonales y los directores distritales. Y en esas reuniones, a partir del día de hoy, se incorporaron como invitados presidentes de consejos estudiantiles. Comenzamos con 2 presidentes de consejos estudiantiles. Del día de hoy estuvieron presentes el presidente del Consejo Estudiantil del Manuela Cañizares, Gabriel, y la presidenta del Consejo Estudiantil del Santo Domingo de Guzmán, Diana. Desde la próxima semana vamos a tener 2 presidentes de consejos estudiantiles en Quito, y en cada una de las zonas de planificación también 2 presidentes de consejos estudiantiles. Eso significa que 20 estudiantes estarán participando de nuestras reuniones de planificación. Entonces, fue muy grata la presencia de ellos, nos enriquece mucho, aportan, conversan, se enteran de lo que estamos haciendo, y aquí lo que se ve es de manera abierta la información de seguimiento de cómo está avanzando la implementación de la política pública educativa en el Ecuador. Esta mañana, bueno, nosotros tenemos un sistema de seguimiento que nos permite tener información del 100% de los establecimientos educativos cada mes. Es decir, con los administradores de circuito y directores distritales levantamos información referida a docentes, a infraestructura, al cumplimiento de disposiciones en los establecimientos privados, como por ejemplo el tema de la función de costos para establecer pensiones y matrículas. Es decir, tenemos una panorámica general de lo que está sucediendo en el establecimiento educativo, y esa información se presenta cada semana. Entonces vimos estos indicadores, o sea, ahí se ve, por ejemplo, cuántos estudiantes tenemos por docente, cuántos estudiantes tenemos por aula, y se van implementando los correctivos que sean necesarios o acentuando en los aciertos que tenemos. Después de eso, hicimos una revisión total de lo que significa el desarrollo profesional, todo lo que son los procesos de ingreso al magisterio, todos los procesos de capacitación y formación en el magisterio. Es decir, ahí revisamos cómo está avanzando cada uno de los quiero ser maestro 1, 2, 3, la planificación del quiero ser maestro 4, revisamos si ya se entregaron los nombramientos, no se entregaron, dónde está demorada la entrega, qué correctivos hay que introducir. Vimos cómo estamos ya trabajando en los cursos de capacitación. Este año tenemos 18.750 cupos y arrancarán ya las capacitaciones de 330 horas durante estos próximos meses. Revisamos cuántos cupos ya están ocupados para las maestrías con universidades extranjeras para este y para el próximo año. Revisamos cómo estamos avanzando en nuestros planes de infraestructura, o sea, cómo está avanzando la construcción de las 300 unidades educativas de Milenio que debemos completar hasta el 2017, las 226 unidades remodeladas, repotenciadas, las 4.000 aulas provisionales que estamos construyendo en todo el país. Revisamos lo que conocemos como compromisos presidenciales, es decir, aquellas disposiciones directas del presidente que se están implementando en el Ministerio de Educación. Tenemos un sistema también interno que le denominamos, bueno, son compromisos internos que se van asignando a cada una de las subsecretarías y coordinaciones zonales, cómo se están cumpliendo. Es decir, lo que hacemos es una revisión panorámica del avance en política pública y tomamos definiciones. Entonces, esos son los temas específicos que tratamos con ellos. Con ellos, o sea, no porque estén ellos, sino porque normalmente lo hacíamos
Ahora la diferencia es que van a participar permanentemente estudiantes. Otra, digamos, voy a contar otro tema. Quería saber qué pasó con la reunión que mantuvieron con los dirigentes de Saraya, con los, creo que es de la unidad educativa del Milenio, Sí. que planteaba regresar. Pues usted está enterada de todo, creo que está, mi agenda está abierta. Pues lo que entiendo es que tenían la idea de, o sea, unas alternativas para modificar esta unidad para que sea más acorde a... Sí, no tenemos, en realidad lo primero que definimos es la necesidad de que equipos técnicos nuestros nuevamente visiten Sarayaku, porque en el proceso de ordenamiento de la oferta educativa, ellos tienen el criterio de que hay algunas instituciones educativas que no se deben cerrar porque existen problemas de movilidad. Entonces nosotros les dijimos que tenían toda la razón y que nosotros no pretendemos cerrar todas las unidades educativas que están asentadas en lugares de difícil acceso. Entonces lo que acordamos es hacer lo que hacemos en todo el territorio. Una vez que se toman, o para tomar la decisión de dónde construir una unidad educativa del Milenio, ya tenemos primero la macroplanificación, pero después ajustamos con la microplanificación que se hace en el territorio. Entonces, me parece que esta o la próxima semana va a viajar un equipo técnico para recorrer con ellos los distintos establecimientos y definir cuántas unidades educativas se requieren en el sector de Sarayaku. En principio, nosotros creemos que se requieren solo dos. O sea, una unidad educativa mayor y una unidad educativa menor, y eso es lo que van a afinar precisamente con la comunidad Sarayaku. Y en la unidad educativa mayor, la idea es tener un internado para que se pueda acoger a estudiantes de otras nacionalidades. Entonces, la conclusión de esa reunión fue la visita al territorio y tomar ya definiciones respecto al número de unidades que deberán permanecer en el sector. Hablamos, de hecho, esto ya se había definido al interior del gobierno, que en determinados casos específicos se podría hacer una variación al estándar que está establecido para las unidades del Milenio, al estándar arquitectónico, no al estándar educativo, es decir, no vamos a variar el número de estudiantes por aula, por ejemplo, no vamos a variar el número de laboratorios que se necesitan. Lo que sí podemos cambiar es el diseño arquitectónico, de tal manera que en determinados sectores se pueda ajustar la arquitectura al entorno, al ambiente, y eso también trabajaríamos con ellos. O sea, no tienen ellos todavía una idea. O sea, ellos dicen que lo que quieren es que se priorice ciertos materiales. Ellos no dicen que quieren aulas de madera. Ellos dicen que sí, les interesa, pero que, por ejemplo, los techos utilicen materiales de la zona. Entonces, todo eso se va a trabajar con ellos. No tienen una propuesta. Hay que construir una propuesta conjunta. ¿No? ¿Está bien? Listo. A ver. Sí. O sea, quería preguntar, porque no estuve en el tema de la recategorización de los maestros, ¿cómo está avanzando? Está avanzando según el cronograma. Son 63,000 maestros que se postularon o para recategorización o para ascenso. En el caso de los 63,000 maestros están siendo evaluados, están siguiendo el proceso. El 12 de diciembre se dirá ya quiénes son los maestros que se recategorizan. Del 12 de diciembre al 12 de enero hay una etapa de apelación, es decir, quien no se sienta conforme podrá apelar, se hace el estudio y se toman decisiones en el mes de enero. Quienes se recategoricen en diciembre ya estarán en la nueva categoría a partir del mes de enero del próximo año, y quienes hayan apelado y se haya estudiado su recategorización y efectivamente procede la recategorización, estarán en la nueva categoría a partir del mes de febrero del próximo año. En todos los casos, si es que alguien no cumple un requisito, en la semana posterior al 12 de diciembre, le daremos ya la posibilidad de que cumpla el requisito. Por ejemplo, si a alguien le faltaron horas de capacitación, ¿no?, junto con la notificación respecto al requisito que le faltó, le daremos la solución y le diremos, a partir del mes de enero usted puede ingresar a los cursos de capacitación tales para que cumpla inmediatamente con el requisito. Si a alguien lo único que no podemos saldar es la antigüedad. Si a alguien le faltó puntaje en las pruebas del INEVAL,
igual le vamos a decir, a ver, le vamos a capacitar de tal manera que en las próximas evaluaciones usted ya pueda cumplir con el requisito de evaluación. Entonces vamos a trabajar conjuntamente para recategorizar en el menor tiempo posible a todos los docentes. A ver, me parece, yo creo que esos datos, démosle preciso, pero son alrededor de, me parece que 50.000 para recategorización y alrededor de 13.000 solicitudes de ascenso, o sea, más o menos por ahí, pero ustedes tienen esa información. Listo, les agradezco mucho. Ministerio de Educación. Porque juntos transformamos la educación. Síguenos en nuestras redes sociales, YouTube, Facebook, Twitter, Flickr.